Muchas gracias al Laboratorio de Espacio Público y vamos a arrancar la presentación porque tengo unas cuantas diapositivas, espero que pueda enmarcarme en el tiempo que está previsto. Bueno, yo voy a empezar contando una historia un poco más triste que la de Hernán que nos precedió con Somos Cuenca, porque la gran mayoría de los ríos y arroyos de la ciudad de Buenos Aires se encuentran bajo el pavimento. Entre fines del siglo XIX y mediados del XX, la ciudad de Buenos Aires sufrió un proceso de transformación urbana, de progreso, entre comillas, que eliminó de la superficie la mayoría de la red fluvial para ponerla al servicio de un sistema de desagües pluviales. Teníamos aproximadamente 300 kilómetros de arroyos en la ciudad, visibles, y pasamos en unas pocas décadas a tener tan solo 3. Además de lo que es el Riachuelo y el Río de la Plata, que están muy, muy contaminados. La historia, bueno, de cómo sucedieron estos cambios no es nada original, sucedió casi al mismo tiempo en muchas ciudades del mundo, y vamos a ver cómo es que pasaron estas transformaciones, en particular en la ciudad de Buenos Aires. Algunas de estas transformaciones, bueno, como pueden ver aquí en este mapa, respetaron bastante poco los cauces naturales. Fíjense, en color naranja es el cauce entubado, los ángulos rectos que hay, que hidráulicamente son un espanto, frente a los lindos meandros naturales en color celeste. Este es un arroyo del norte de la ciudad. Bueno, ¿cómo es que sucedió este proceso de transformación, dentro de todo bastante vertiginoso? En principio tenemos el tema de los asentamientos poblacionales en márgenes de ríos y arroyos para poder aprovecharlos como fuente de agua potable y, bueno, también de alimento. A esto sigue una serie de desmontes, canalizaciones, encauzamientos, el uso del agua como recurso, pero también como fuente como vertedero, y, bueno, un sitio que se termina utilizando para arrojar todo tipo de desperdicios y que se termina contaminando. Por otro lado, tenemos que al crecer las ciudades prácticamente dentro de los valles de inundación de ríos y arroyos, bueno, nos inundamos y le echamos la culpa, por supuesto, a los pobres ríos y arroyos contaminados, de que, aparte de inundarlos, huelen muy mal. Finalmente, un buen día, luego de contaminarlos, establecernos prácticamente dentro de los arroyos con nuestras casas y por falta de control, eh, terminamos pidiendo a gritos los mismos ciudadanos que los quiten de nuestra vista y de nuestro olfato. Y así es como sobreviene el proceso de entubamiento o embovedamiento. Luego vamos a repasar los términos. Acá vamos a pasar algunas imágenes de Buenos Aires, pero seguramente estas imágenes de la década del 30 y del 40, muchos de los que están viendo les resuenen familiares en los lugares donde viven. Esto es un tipo de sección circular, la anterior era un entubamiento con tabiques de hormigón de tipo rectangular. Bueno, esto sucedió acá, estamos mostrando cronológicamente lo que pasó en el caso porteño. Las obras se fueron dando, aquí faltan, igual en este timeline, faltan algunas otras condiciones que les voy a contar. Esto arrancó entre 1870 y 1910 con trabajos en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, luego de que hubiera una epidemia de fiebre amarilla en 1871 muy importante y muy letal. Pero durante bastantes años se siguió conviviendo con los arroyos. Se canalizaron, hubo puentes para su cruce, algunos bastante precarios, hasta que en 1919 hubo un decreto presidencial para el entubamiento de prácticamente todos los arroyos. Por supuesto, como suele pasar en nuestros países, en Latinoamérica, esto por ahí si hay colegas de Europa viéndolo les va a sonar extraño, pero bueno, entre que se decretó que se iban a entubar los arroyos para que avanzaran las construcciones y los servicios, y que realmente se empezaron a conseguir los fondos y se hicieron las obras, pasaron 6 años. Ya estamos en 1925. Ahí se empezaron algunas obras, pero realmente se arrancó fuerte casi 8 años después, en donde hubo un plan real de entubamiento de obras sanitarias de la Nación en el año 33, y después se comenzaron a hacer
las obras de los principales cauces para pasarlos a la red pluvial. Finalmente hubo como un kick-off, un inicio de proyecto oficial que ya se fijó en el año 37, porque se tenían que inaugurar algunas obras aún sin haberse terminado. Hasta que finalmente los últimos tramos de arroyos, o prácticamente toda la obra que se había diseñado en la década del 30, se terminó hacia fines de la década del 50. Quedó un poquito que también a mediados del 66, del 65 se hicieron las últimas obras en el arroyo Sildañez. A partir de allí, de la década del 60, se hicieron obras complementarias, casi siempre túneles aliviadores, porque se iba terminando la capacidad que se había diseñado de los conductos en la década del 30, entonces se tuvo que hacer lo que aquí llamamos aliviadores, que es básicamente un entubamiento paralelo. Así que se hizo una serie de obras complementarias. Los últimos años, a partir de 2017 y 2018, se empezaron a hacer unas obras no tan grises, sino un poquito más parecidas a lo que sucede en la naturaleza, con reservorios en parques, como para poder adaptarse a los excedentes hídricos. Pero bueno, esto es muy tímido y lleva muy pocos años. Bueno, ¿qué sucedió entonces durante este proceso de transformación? Pasamos de tener casi 300 kilómetros contando los afluentes, que es muy difícil de relevar porque la cartografía no los muestra casi nunca los afluentes. Estamos hablando de arroyos de llanura que la mayor parte del tiempo no transportan agua, pero que sí transportan cuando hay lluvias copiosas. Entonces, en general, el arroyo en tiempo seco uno casi que lo puede atravesar de un salto, pero cuando hay lluvias importantes, arrasan con todo. Bueno, retomando, pasamos a tener 100 kilómetros de cauces principales entubados, y al tener estos diseños de la década del 30, la ciudad creció muy rápidamente, superó en poco tiempo las previsiones poblacionales. Hoy está en 3 millones lo que es la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, diariamente vienen otros 3 millones de personas a trabajar. Hablamos de época prepandemia, así que es una ciudad de 6 millones de habitantes, que representan una carga, una demanda al sistema pluvial, lógicamente. Lo que ponemos aquí como último es esto, el tema de los parches. Es uno al elegir el modelo de arroyo entubado, cada vez que se agota la capacidad del caño por el que está pasando el agua, más precipitaciones, cambio climático, etcétera, se ve obligado a hacer un aliviador, un entubamiento paralelo, básicamente. Así que bueno, de estos 300 kilómetros que tuvimos, hoy solo tenemos un puñado de desembocaduras de arroyos a la vista, que suman 3 kilómetros de longitud de arroyo visible. Bueno, como para ponernos un poquito más en situación, estas son las cuencas de los arroyos de la ciudad de Buenos Aires. Digamos que todo esto termina desembocando en el Río de la Plata, el mar, como lo llaman sabiamente nuestros compatriotas uruguayos. Y después tenemos, aparte del Río de la Plata a la vista, está el riachuelo al sur de la ciudad, que es el límite con la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires está separada de la provincia del mismo nombre por el riachuelo y por una larga avenida de circunvalación, que es la avenida General Paz. Tenemos entonces de estas 12 cuencas de arroyos urbanos, 3 que comparten Ciudad de Buenos Aires, la capital, y provincia, que son, aquí se ven de norte a sur, el Medrano, el Maldonado y el Sildañez. Bueno, acá hay un poco más de información con las superficies. Están los 3 arroyos interjurisdiccionales que les mencionaba. El que pertenece un poquito más a provincia que a capital es el Medrano, y después siguen el Sildañez y el Guay en extensión. Probablemente ya lo hayan dicho en ponencias anteriores, pero bueno, cuando hablamos de entubamiento o embovedamiento, o los términos en inglés culvert, canalización, como nos habían comentado los colegas portugueses, brasileros en el chat en idioma portugués, y bueno, la pronunciación en francés se la dejo para la gente que realmente domine el idioma. Un entubamiento básicamente es una conducción artificial de un arroyo o de un río
que inicialmente se hacía en mampostería, en el siglo XVIII y XIX, y que pasó a ser hormigón armado hace casi un siglo, por el cual, bueno, con estas construcciones hemos enterrado a nuestros arroyos en Buenos Aires y en casi todas las ciudades importantes, en el momento en que el paradigma ingenieril de que progreso equivalía a domar la naturaleza y hacerla desaparecer y solamente tenerla a la vista en forma de parques o de canales bien visibles y bien dominados. Aquí hay una de las secciones típicas que se usaron, una sección semicircular. Ahí por lo menos nos podemos dar cuenta de la escala de este conducto por la persona que está parada, ahí donde dice mod 18 hay una personita, así que esto parece tener unos 3 metros, quizás una cosa por el estilo. Eh, Después tenemos, bueno, la sección circular o la semicircular, como estamos viendo aquí, saben los colegas hidráulicos que es más eficiente, pero bueno, en su momento, hasta que aparecieron ahora las modernas tuneladoras o excavadoras, era más fácil de construir una pared, un rectángulo de hormigón que un círculo o semicírculo. ¿Por qué es que se nos ocurrió entubar? Bueno, hay una serie de consideraciones aquí, el tema de evitar inundaciones cuando ya hemos visto que somos los humanos los que nos metimos adentro del río o el arroyo, pero bueno, después lógicamente produce inundaciones, el tema de las enfermedades al ser utilizado como cloaca y desagüe, bueno, el tema inmobiliario o de servicios de poder expandir la ciudad sin tener que cruzar puentes y otras molestias para la gente. Otra función muy importante del entubamiento es sacarnos el agua contaminada que básicamente contaminamos nosotros mismos fuera del área urbana y después, bueno, que se arregle el río más cercano o un lago. Y bueno, finalmente el tema de que los arroyos hoy se hayan integrados plenamente a la red pluvial. Son una parte muy importante también de sacarnos de encima lo más pronto posible el agua de lluvia, que con la baja absorción que hay capacidad de absorción que hay en nuestras ciudades modernas, es complicado. Cae una gota de lluvia y es en el asfalto o en el pavimento y pareciera que cae sobre el vidrio. Tenés que tener muy buenas pendientes y quitártelo de ahí pronto. Bueno, esto es un cuadro del pintor uruguayo Blanes del tema de la fiebre amarilla que les hablaba. Esta epidemia en el año 1871 mató prácticamente al 10% de la población de la ciudad de Buenos Aires. Eh, Se produjo un éxodo de las clases más acomodadas hacia los pueblos, bueno, lugares que eran pueblos y que hoy son parte de la ciudad, como los barrios de Flores o Belgrano, que tenían, bueno, aire más puro. En aquel entonces no se entendía que esto que era un virus, que bueno, venía transportado por un mosquito, en fin, no se tenían esos conocimientos. Entonces, murió realmente mucha gente en un corto periodo de tiempo. Inclusive las autoridades, el presidente, el vicepresidente y diputados se trasladaron a estos barrios fuera de Buenos Aires, escapándose ellos, y la ciudadanía se tuvo que organizar. Aquí hay dos personajes muy importantes que fueron parte de una comisión para poder combatir esta epidemia, que bueno, fueron elegidos por la población porque las autoridades en un momento de lucidez salieron corriendo. Y después, bueno, empezaron a arreglar un poco todo, pero este fue el episodio que detonó el tema de los entubamientos en los arroyos del casco histórico de la ciudad. ¿Para qué entubamos? Otra de las cosas que veíamos antes, por el tema de evitar inundaciones, aunque bueno, cuando se agotaba la capacidad del entubamiento, décadas del 60, 70 y 80, ya se utilizaban estos puentes que habían sido prácticamente abolidos. Estos puentes pintorescos se siguieron usando hasta la década del 80, en algunos sitios, no en todo Buenos Aires, no quiero asustarlos, esto es en un lugar de las afueras. Y de hecho hay un sobreviviente de estos puentes que ahora hay una gente que lo está tratando de declarar patrimonio histórico. Esto es en el partido de San Martín, que es limítrofe con Buenos Aires y es parte de la cuenca del arroyo Medrano. Bueno, acá hay un esquemita para los que no están tan familiarizados con el tema del entubamiento.
Pero bueno, básicamente lo que contábamos hace un rato, queremos generar el escurrimiento rápido del agua de lluvia que se vaya lo antes posible porque, bueno, no tenemos prácticamente superficies absorbentes y necesitamos no anegarnos, básicamente. Bueno, cuando entubamos tenemos una serie de desventajas también. Desaparece todo lo que está relacionado con lo natural de un río o arroyo, la autodepuración que pueden tener estos cursos de agua, desaparece la calidad de vida, los servicios ecosistémicos que te pueden brindar. Bueno, por supuesto, no hay más ecosistemas, se obstruye y se sedimenta de un modo bastante complicado si no hacemos mantenimiento, porque aparecen los residuos que se tiran por las alcantarillas y que después forman verdaderos diques. Los plásticos termocontraíbles son tremendos. Alrededor de un plástico de lo que envuelven nuestras heladeras, nuestros lavarropas y todas las cosas que compramos, se genera un cúmulo de basura que después se vuelve un nudo alrededor de las columnas o tabiques que hay en los entubamientos y se vuelve muy complicado. Es muy difícil de limpiar y se pierde capacidad de desagote rápidamente. Por otro lado, tenemos un tema que cuando uno hace estas obras grises, sepultadas bajo el asfalto, bajo el pavimento, bueno, la gente en general cree que desaparece el riesgo hídrico. ¿Por qué me voy a inundar si está la obra hecha? Bueno, te da una falsa sensación de seguridad porque realmente si tu precipitación superó a la tormenta de diseño, el agua va a volver, el arroyo va a desbordar, aunque esté entubado. Ese es otro tema, como al no verlo, el curso de agua, uno por ahí se queda más tranquilo. En cambio, el lugareño, la persona que convive con arroyos y con ríos, sabe que si el agua le llega al segundo o tercer escalón de su vivienda, bueno, es una lluvia, es una inundación como para respetar y probablemente si sube un par más de escalones empieza a evacuar sus pertenencias y a subirse a un bote. Esto la persona que vive en la ciudad no lo conoce y le da como un tema de tranquilidad, decir, ah, bueno, acá está el arroyo entubado y no va a pasar nada, no me inundo. Pero bueno, tuvimos Buenos Aires y otras ciudades tuvieron alternativas al entubamiento y de hecho unas cuantas ciudades en mi país tienen arroyos y ríos como ejes inclusive de capitales, como vamos a ver ahora. Acá hubo esto, bueno, cuando no estaba tan poblado Buenos Aires y había sido designada recientemente capital federal de la República Argentina, hubo un proyecto que llegó a ser ley en el año 1889 por el cual se hacían unos canales de circunvalación que conectaban con el riachuelo y que también se aprovechaban los principales arroyos de la ciudad, que vemos aquí, el Medrano y el Maldonado. Esto iba a ser una red de canales con puertos y navegación comercial para transporte de mercaderías, para conectar el campo con la ciudad. Iba a haber un puerto en Palermo, que por ahí han sentido nombrar ese barrio. Bueno, acá tuvimos la oportunidad que por una de nuestras tantas crisis económicas y políticas no se pudo hacer, pero era muy interesante. Esto era todo iniciativa privada, el privado se quedaba con los peajes y al cabo de una cantidad de años ese peaje iba siendo reintegrado al Estado hasta que transcurridos aproximadamente 100 años quedaba toda la obra, las esclusas para el tema de cómo tener agua en los canales, toda la obra iba a quedar en poder del Estado. O sea, costo cero para el Estado. Era otro país. Pero lo que fue muy interesante es que durante el debate de esta ley, los diputados se hacían preguntas que son bastante actuales. Por ejemplo, aquí hay alguien que hablaba de un diputado se preguntaba, ¿a quién le pertenecen los arroyos? ¿Tienen que ser del Estado los arroyos? Les leo brevemente. Sostener aquí, en la República, donde hay vastas heredades, donde hay estancias que son como condados, que son como reinos en Europa, que los arroyos son del Estado, es un error. Todo depende de la naturaleza del arroyo. Bueno, y ahí seguía con su exposición. Bueno, como comentabas un ratito, hay ciudades en Argentina muy importantes que tienen ríos y arroyos como ejes urbanos a la vista y en perfecto estado. Dentro de un rato
van a venir colegas de Córdoba, así que ellos seguramente les van a poder hablar de La Cañada mejor que yo. Córdoba es la segunda o tercera ciudad más importante de Argentina, eso depende del censo, depende del año. Es una provincia mediterránea, está en el centro del país. Y acá tenemos, bueno, La Cañada es un arroyo encauzado de 3 kilómetros que atraviesa el centro de la ciudad. Este aspecto que tiene tan pintoresco, con revestimiento de piedra, densas arboledas, puentes, es un lugar disfrutable 100%, es de la década del 30, de fines de la década del 30. Eh, y bueno, después de como varias reformas que tuvo que haber, porque las construcciones anteriores no aguantaban tanto, se decidió darle este aspecto actual. Así que la segunda ciudad más importante de Argentina, digamos, tiene un arroyo pasándole por el centro y es fenomenal. Después tenemos, este es un proyecto un poco más reciente, es la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, en el norte de la Argentina, es una provincia limítrofe con Bolivia, y tenían este río, el Xivi Xivi, en bastante mal estado, pero se tomó la decisión de declararlo reserva natural municipal, y con los años, hace poquito tiempo, hace menos de 5 años, se hizo este parque urbano inundable, porque aquí el río puede crecer muy rápidamente, en poco tiempo. Entonces hay un sistema de terrazas a los cuales a la gente se le prohíbe acercarse si el río crece a partir de un cierto nivel. También hay un anfiteatro, como vemos aquí sobre la margen derecha, ciclovías, senderos, bueno, estos gimnasios urbanos y juegos. Bueno, es un lugar sensacional y que se hizo hace relativamente poco tiempo y que realmente revitalizó el área. Pero bueno, desafortunadamente en varias ciudades del mundo la situación fue distinta y recién en los últimos 20 años se están recuperando tramos de ríos y arroyos que habían sido cubiertos. Bueno, creo que no voy a innovar demasiado porque es probable que hayan hablado colegas anteriormente de estas palabritas, pero bueno, si buscan daylighting, deculverting, restoration o desentubamiento, van a encontrarse con un montón de ejemplos. Rápidamente, daylighting es pasaje, traducido es pasaje a luz de día o iluminación de día, es reintegrar a condiciones más o menos naturales, porque eso depende del proyecto, a tramos de cuerpos de agua, ríos o arroyos que han sido sepultados con anterioridad. Bueno, hay una serie de ventajas. También aparece el tema de la especulación inmobiliaria, no lo vamos a negar, pero realmente suelen ser revitalizadores de las áreas que tocan con su varita mágica, estos arroyos recuperados. La gente de daylighting.org.uk, que es una página que existía, pero bueno, hace un par de años está caída, no obstante lo cual se puede encontrar la información. Ahí pongo un referente, Adam Broadhead, que es un especialista, es un fenómeno y es muy generoso con su información, que no se suele encontrar gente así. Había hecho un registro, esta organización, de 200 casos prácticamente de desentubamiento en el mundo. Casi todo en el hemisferio norte, 2/3 de los casos se daban en Europa. Y son proyectos que, bueno, alrededor de un proyecto cada 2 meses, habían hecho la estadística y todo, se estaba finalizando en el mundo. Tenían también los tramos, la cantidad de lugares que se destapaban por año, la longitud promedio, por ejemplo, en un tramo urbano está alrededor de los 500 metros, así que no son obras fenomenales como el arroyo Chongyechon, que son 6 kilómetros, con 500 metros promedio o 300 metros promedio en tramos urbanos, es lo que se hace usualmente. Y son obras que tardan por lo menos 5 años, quizás un poco menos, un poco más, pero entre que se piensa el proyecto, que surge el deseo, la necesidad, que se consigue la financiación, que se discute con las autoridades, que se buscan apoyos y que se llega al proyecto definitivo, por lo menos son 5 años. Hay casos que más, hay casos que menos. Bueno, como decíamos, la mayoría en el hemisferio norte, ahí Sudamérica está quedando virgen por el momento. Es muy simpático que también hayan hablado de la Antártida en esta estadística, pero bueno, ahí ven, los europeos lideran, junto a, bueno, después un poquito menos, bastante menos los norteamericanos en estos proyectos de resurrección de arroyos.
Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos para no quedarnos sin tiempo. Aquí pasó en Sheffield, en el Reino Unido, en 2017, de repente se desmorona un estacionamiento de un supermercado. Abajo había un arroyo entubado, un entubamiento de más de un siglo que aparentemente había llegado al fin de su vida útil, colapsó la estructura y con buen tino las autoridades decidieron recuperarlo el tramito, que es un tramo corto, son 50 metros, 60 metros. Hicieron estos parques que están de moda, estos pequeños parques de bolsillo, los pocket parks. Pero bueno, lo bueno es que de una cosa que podría haber sido una calamidad y decir, bueno, volvemos a taparlo, decidieron recuperar este tramito de arroyo. Otro caso del Reino Unido es el River Kwai, que lo hicieron resurgir en un parque. Recuperaron los meandros, más o menos originales, como tenían hace ya más de un siglo. Bueno, acá hay un antes y ahora medio... le falta un poco de precisión, pues no creo que hayan demolido los edificios de la izquierda, pero como para que tengan una idea, un parque con el pasto recién cortado a esta reconstrucción del arroyo con, bueno, las características más salvajes que tiene que tener, digamos, se acaba acá tanto esta prolijidad. Vamos a un esquemita de lo que es el parque. Acá el proyecto, duró bastante más de los 5 años que les contaba hace un rato porque hubo que expropiar. Y además, por otro lado, fue una iniciativa que surgió de la gente, de la población, porque como ya se estaban inundando demasiado, empezaron a investigar y vieron con que les convenía más recuperar el arroyo antes que seguir entubando, que es lo que proponían las autoridades. Pero bueno, entre las discusiones, los proyectos, el tema de que tuvieron que expropiar, para poder hacer pasar de vuelta el arroyo por el parque, necesitaban, como es, recuperar algunas propiedades cercanas. Se tardó bastante más. Como sucede en otros dispositivos de este tipo, el antiguo canal del entubamiento se utiliza como reserva para excedentes hídricos, no se elimina. Acá se reconstruyen meandros, pero el canal sigue utilizándose. Y también se hizo bueno, es un parque inundable, básicamente, tiene algunos sitios deprimidos con lagos que almacenan esos excedentes hídricos de precipitaciones y los restituyen lentamente. Y ya la gente que se inundaba antes, después de esto, no se inunda más, básicamente. Acá también hay una serie de ejemplos en Nueva York. Este es un río afluente del Hudson. Se hicieron varios tramitos cortos. Esto es una intervención en una manzana, que ahora vamos a ver la planta. Es un tramito del arroyo en una manzana. Y esto es más cerca de la desembocadura. Acá se hizo un parque lineal un poquito más importante de 1.300 metros. 1.300 metros cuadrados. 1.300 metros cuadrados. Larkin Plaza se llama. Bueno, de este ejemplo seguramente han hablado, así que vamos a pasarlo bastante rápido. Quisiéramos, en realidad, lo quisiéramos ver todos en nuestra ciudad. Tiene algunas desventajas porque no se preocuparon tanto por los temas de sustentabilidad. Algún día quizás podamos hablar de eso, pero bueno, no es una exposición del Chonguiachón. Solo quería agregar un par de fotos que saqué cuando estuve allá en 2014. Acá hay un corte de la parte, porque ellos habían hecho 3 tramos, un tramo más natural, un tramo más urbano, este es el natural, un tramo más urbano y después un tramo donde habían hecho reaparecer unos puentes históricos, así que era un tramo que contaba la historia de Seúl prácticamente. Solo como anécdota, después de haber visitado el Chonguiechón hace un tiempito, me empezó a interesar bastante más qué había pasado con los arroyos en mi país, que en mi ciudad por lo menos, que no estaban a la vista. Pero bueno, básicamente aquí se ha hecho un tema de convivencia e infraestructuras grises con cosas un poquito más verdes y azules. Pero tampoco es que hay que desentubar a cualquier costo, como se pudo haber hecho en Seúl, que necesitan bombear agua desde un río cercano, desde las estaciones de los subtes. ¿Podemos llegar a hacer esto en algún momento en América Latina? Bueno, acá hay algunas, digamos, como pregunta es interesante el disparador.
no se conoce demasiado el tema del daylighting, del desentubamiento. Tenemos 100 años de inercia de obras que te van a decir, mirá, yo hace 100 años vengo entubando, veámoslo, veamos cómo es el tema tuyo. ¿Cuánto sale? También, por supuesto, uno va a tener que demostrar que es más barato que una obra gris, porque si no, ¿para qué lo vamos a construir? Pero bueno, resulta que no hay tanta experiencia en desentubar arroyos, y esto no es construir un departamento que son tantos dólares por metro cuadrado. Tiene sus problemas, tiene sus diferencias. No pasa lo mismo en mi parcela que en una parcela que está a 2 kilómetros y que también tiene el arroyo. Ahí los costos pueden ser variables. Tenemos también como dificultad el tema de que pueden ser necesarias expropiaciones, reubicaciones de gente. Por supuesto que te van a preguntar los pobladores, pero discúlpame, si yo tengo el arroyo abierto, ¿no me voy a inundar? Bueno, técnicamente los casos relevados demuestran que para nada. Pero bueno, eso hay que, una cosa es lo técnico, como decía Hernán hace un rato, el tema del lenguaje técnico siempre tan duro, el técnico, ¿viste? Nosotros somos un profeta, ¿viste? Lo que nosotros hacemos está buenísimo. ¿Cómo no sabes que no te vas a inundar? Bueno, hay que bajarlo a tierra, y la gente que sufrió inundaciones es bastante difícil de convencer, y no los culpo. Por supuesto que en Latinoamérica siempre vamos a tener la mano que se levanta y te dice, mirá, hay otras prioridades, nosotros tenemos pobreza, desnutrición, hay gente que no termina la escuela primaria. Bueno, siempre te van a aparecer estas prioridades, pero bueno, la calidad de vida que brindan estas experiencias de desentubamiento es, la verdad que si no aprendimos en 2 años de pandemia que hay que mejorar la calidad de vida y tener más naturaleza dentro de las ciudades, es que seguimos teniendo prioridades que por ahí atrasan. Pasamos ahora a una serie de proyectos que se hicieron en Argentina, la mayoría en el ámbito académico, hasta uno que vamos a recomendar a recorrer en un ratito. Este es un estudio muy interesante de colegas de Alemania, Australia, España y Argentina. Básicamente se ocuparon de estudiar la aplicación de la infraestructura verde y gris en la cuenca del Medrano, y de probar que podría llegar a desentubarse con mayor o menor influencia de obras verdes y azules. El arroyo Medrano está totalmente entubado, excepto un pequeño tramito en los alrededores de Buenos Aires que aflora en un club de golf. Esto es una vista digamos, similar a lo del proyecto anterior, pero es de otra gente, ahí ponemos los créditos. La presentación se hizo al sur de la ciudad, esto era parte de un concurso de ideas en el que tuve la suerte de colaborar. Acá proponíamos, el arroyo Sildañez al sur de la ciudad desemboca en el riachuelo, tiene por suerte todavía 800 metros a cielo abierto. Nosotros proponíamos desentubar 500 más, pero en ese momento éramos un poco precavidos, por decirlo así. Queríamos poner una parte a modo de museo con un vidrio de alto tránsito para que la gente viera cómo era parte del arroyo sin entubar. Por supuesto, hicimos un proyecto, habrá tenido por supuesto sus errores y sus falencias, pero al proponer uno desentubar un arroyo, me parece que la nota, la calificación bajaba, y bueno, no salimos, no tuvimos ni una mención en el concurso lamentablemente, pero bueno, la idea de desentubar en ese momento nos sonaba interesante y la propusimos. Este es un pequeño arroyo del norte de la ciudad, el arroyo White, también presentado por este estudio de arquitectura para otro concurso. Desemboca en el Río de la Plata. Para los que son futboleros o futboleras, esto está muy cerca del estadio del Club Atlético River Plate. Bueno, todo lo anterior que comentábamos era teórico, era académico, pero acá hay algo que podría llegar a hacerse realidad en un parque en el norte de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad ha planteado un posible desentubamiento. En realidad, la reconstrucción de un arroyo que en la década del 40 pasaba por allí y que se podía remar, medio parecido a lo que es Palermo hoy. Ellos buscan, bueno, aquí esto es una planta porque se sabe muy poco del proyecto, pero va a ser un arroyo que se va a llenar con un arroyo artificial,
que se va a llenar con agua de la napa, de la napa freática. Y en algún momento, si se puede llegar a mejorar la calidad del entubamiento, se lo va a conectar. Pero bueno, en principio, lo primero que se está haciendo el año que viene es contratar un estudio de impacto ambiental y social. Ya hay un crédito pedido del Banco Mundial para esto, así que ojalá que se haga. Hay vecinos que se oponen, digamos, como todo. Como es algo novedoso, que sería el primero de su tipo en Latinoamérica, bueno, va a costar imponerlo. Son 500 metros de arroyo nuevo, con 3 reservorios para retener los excedentes hídricos, 50.000 metros cúbicos, vegetación autóctona, mobiliario urbano, bueno. Vamos a ver cómo sigue este tema. Pero bueno, tampoco es que uno deba desentubar a cualquier costo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ver la memoria de los vecinos, porque todavía sobreviven algunos vecinos que han convivido con los arroyos de la década del 30 y 40 antes de que fueran entubados. Se puede hacer un rescate cultural, por llamarlo de alguna manera. Se pueden señalizar los cursos de agua. Por acá pasa tal arroyo. Crear sitios de interpretación, difundir, divulgar. Acá hay un proyecto interesantísimo en Belo Horizonte de la artista Isabela Prado, que tuvo permiso de la municipalidad y ellos están señalizando las calles y avenidas por donde pasan los arroyos. Así que en otros lugares se está pudiendo hacer. Se pueden hacer mapas para que sepas qué arroyo estás pisando. Bueno, lo que decíamos, rescatar la memoria de la gente. Esto es sensacional porque donde está este arroyito, este club, había un club náutico que todavía queda la sede, pero ahora donde ven ese ferrocarril hay una autopista. Entonces, bueno, esto es década del 20, el arroyo White. Bueno, todo lo anterior es una serie de acciones no estructurales, no estamos haciendo obras. Acá hay un mapeo en el Centro de Interpretación del Plan Hidráulico de la ciudad, que ahora lo estarían reubicando en lo que ahora es el zoológico, así que va a estar un poquito más accesible a la gente. No solo hacen falta obras grises, verdes o de color que quieran, sino también educación, difusión. Esto es un recorrido que se hacía por obras de la ciudad. Y bueno, lo que decíamos, educar, difundir, no tiren cosas, chicos. Si queda un poquito de tiempo, hablamos del proyecto Arroyos Libres, ahí les paso la propaganda de de las acciones. Un poco de lo que hacemos nosotros es comunicar, difundir los arroyos ocultos de la ciudad, de Buenos Aires, sus alrededores y de otros sitios del mundo, y presentar casos de éxito que se han relevado de lo que son los desentubamientos. Estamos desde hace relativamente poco, de 2019. Y tenemos bueno, acá vamos a repasar rápidamente. Uno puede comunicar de varias maneras. Puede ser muy técnico y la gente se duerme, como comentaba Hernán hace un rato. Uno tiene que tratar de bajar a tierra muchísimos conceptos. Puede convocar así desde el escándalo. Puede tratar de ser un poco más moderado y puede apelar a herramientas artísticas que son fenomenales, que una canción te sirve mucho más que 10.000 planos a veces. Un tango que recuerda al Arroyo Maldonado, la gente se te pone a llorar y vos le mostrás 10.000 planos y se pone a llorar, pero de rabia. Bueno, acá tenemos la pata técnica que por supuesto tratamos de abordarla en Arroyos porque de alguna manera hay que explicar las obras y los cambios que se quieren hacer. Bueno, este es un mix del tema escandaloso. Uno también puede pontificar y decirle a la gente no tire basura, no sea cochino, pero bueno, finalmente tenés que acercarte de un modo más amable. ¿Cómo puede ser este óleo de un artista de Quilmes de la década del 30? O el maravilloso trabajo que hace Alessandro Borsagli en Belo Horizonte también. Él escribió este libro Ríos Invisibles de la Metrópolis Minera. Bien, bueno, acá está una interpretación fenomenal. El famoso dicho que una imagen vale más que 1.000 palabras. La gente de la constructora preguntándose por qué es que se inunda si solamente vinieron con una topadora y cegaron un arroyo y una laguna. Esta es una artista fenomenal. Lo que están viendo ahí es una alfombra del río Santa Cruz, que es un río de la Patagonia Argentina en el que se quieren hacer un par de presas hidroeléctricas y la gente ahí está en un conflicto bárbaro.
Y bueno, Alexandra Kejayoglu lo explica de esta manera que te llega mucho más que cualquier otra cosa. Este es un artista brasilero. Esto es el barrio de La Boca, Caminito, el Riachuelo para los que ubican, y había hecho estas balsas con plástico reciclado, estas botellas gigantes de plástico reciclado. Bueno, para los anfitriones, muchas gracias. Acá tenemos algo también, el mural subacuático en un gigantesco depósito de agua potable que fue restaurado hace poco, de Diego Rivera. Bueno, nos apoyamos también en algunos mitos. Hay un arroyo, el único arroyo de la ciudad de Buenos Aires que tiene nombre de mujer es el Maldonado, el arroyo de la Maldonado, de Catalina Ballido del Maldonado, y todavía le seguimos diciendo el Maldonado. Bueno, acá hay una leyenda detrás que por ahí si les interesan esas cosas pueden buscarla. Una sección que interesa mucho de nuestra página de Arroyos Libres es la de viejos estadios que se hacían en zonas inundables. Los terrenos eran muy baratos, y eran negadizos, entonces los conseguían los equipos de fútbol por muy poca plata, bueno, pero después, de hecho, hay anécdotas de gente que iba en bote de una cancha de un estadio al otro. Así que, en fin, lo barato salió caro en esos casos. También tratamos de informar los arroyos que todavía están a la vista, que son unos pocos, pero vale la pena ir y acercarse. Bueno, nuevamente la propaganda de Arroyos Libres, nuestro lema es ¿sabías que estás pisando un arroyo? Hay un librito también con la historia de los arroyos de Buenos Aires, que esto está disponible, después si nos escriben, si nos contactan, les pasamos el link. Muchas gracias, estamos terminando el Laboratorio de Espacio Público, a Sandra Tamulis, que es prácticamente la mitad de Arroyos Libres, principal colaboradora, y a Adam Broadhead, que hemos hablado antes, un experto muy generoso. Si tienen preguntas, alguna palabra del español de Argentina que no ya se ha comprendido, en algún momento que me pasé de listo con el tema de los tecnicismos, lo vemos. Muchas gracias a todos y a todas. Acá hay una bella silografía de Fábrica de Estampas, que son unas chicas fenomenales que han hecho una serie de arroyos de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, eso, terminamos con esta imagen, que estén muy bien, cualquier cosita a disposición.